En la pantalla. Hoy quiero tomar unos minutos para poder predicar un corto pensamiento. Sí me gustaría que estuvieran atentos, me gustaría que pusieran atención para que aprendan y yo juntamente con ustedes acerca de esta historia hermosa de parte de la palabra de Dios. Esta la vamos a encontrar ahí en Segunda de Crónicas, si me lo ponen en la pantalla, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y es una lectura un poquito larga, pero esa es la palabra de Dios. Así que vamos a leerla porque es importante la palabra del Señor. Se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 33, del 1 al 13. Vamos a leerla, si ya está ahí, si no yo si me la pones, si no yo acá la pongo, para que no para que sigas ahí haciendo, poniendo las peticiones. Ahorita mismo yo aquí ya la tengo acá. Así que, miren lo que dice la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongan mucha atención para que puedan aprender. Dice la Biblia así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo delante de los ojos de Yahweh, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel. Porque él edificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Yahweh, de la cual había dicho Yahweh: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en 2 atrios de la casa de Yahweh. Y miren lo que hizo también este rey joven. Y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba los augueros, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo delante de los ojos de Yahweh, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Elohim, de la cual había dicho Elohim a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Yahweh destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Yahweh a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Voy a dejarlo hasta allí la historia, la lectura bíblica. Hoy quiero titularle a este mensaje: el poder restaurador de Dios. Si tomamos en cuenta esta historia, este rey Manasés, dice en la Biblia que fue uno de los peores reyes de Judá. Él condujo a Israel aún de los tiempos de mayor idolatría, prácticas ocultistas, astrología, hechicería,
y todo lo malo y aún lo peor que otras naciones estaban haciendo. Eso hizo que la ira de Yahweh se encendiera, dice la palabra del Señor. Hoy quizás habrá alguien mirando o escuchando este video y que pueda pensar y decir en su corazón: yo he hecho lo malo, Dios a mí nunca me va a perdonar, yo he actuado muy mal, me he portado mal, he sido un idólatra, un mentiroso, un adúltero, un fornicario, he sido un ladrón. ¿Habrá alguna mujer que esté escuchando y mirando este video y diga: yo le he fallado a mi esposo? O el esposo pueda decir: yo le he fallado a mi esposa y yo no creo que Dios pueda perdonar mi pecado porque es horrible, es muy grande. ¿Habrá alguna mujer que de una manera a escondidas quizás practicó un aborto para que sus padres no se dieran cuenta de lo que hizo, o la sociedad o su propia familia o su propio marido, y pienses que no puedes tener perdón por causa del pecado grave y tan grande que has cometido? O quizás habrá alguien que le ha privado la vida aún a su prójimo y piense que Dios no puede perdonarlo por cuanto ha asesinado a alguien, y se siente el hombre o la mujer más pecadora y que piensa que Elohim o Dios no tiene amor o perdón o no podrá restaurar jamás su vida. Pero hoy quiero decirte que hay buenas noticias de parte de Dios a través de esta palabra. La Biblia dice que Manasés tenía un padre que también fue rey anteriormente a él, y era Ezequías. Y la Biblia dice que Ezequías fue un rey piadoso, temeroso de Dios y recordado por haber sido uno de los buenos reyes de Judá. Pero Manasés, su hijo, no siguió el ejemplo de su padre. Por el contrario, dice la palabra del Señor, se dejó llevar por la soberbia y el pecado. Y muchas veces eso es lo que nos ataca a nosotros, los seres humanos, las personas: la soberbia, el pecado, el no querer reconocer que hemos hecho mal, el no querer aceptar que le hemos fallado a Yeshua, que le hemos fallado y que hemos pecado contra Dios. A veces el orgullo y la soberbia no nos permiten doblegarnos delante del Señor. No nos permite el enemigo doblar nuestra rodilla y confesar a Yeshua en nuestro corazón y venir y pedirle perdón. A veces es tanto el pasado que tenemos y que cargamos en nuestras espaldas que se nos hace difícil pensar que nuestro Padre Celestial puede quitarnos toda carga que nosotros tenemos. Por eso Yeshua dijo: vengan a mí los que están cansados, trabajados, porque yo los voy a hacer descansar. Hay momentos en la vida que tú dices: yo tengo un pasado que ni siquiera quiero mencionarlo porque es tan negro, tan sucio, que no creo que Dios pueda perdonarme. Al decir no creo que Dios pueda, estás limitando el poder de Dios, porque Dios puede perdonar todo pecado que la gente haya cometido. El Señor tiene poder para perdonar todo pecado, toda maldad, toda mentira. Vemos en la palabra del Señor que este rey Manasés, tan jovencito, de 12 años, ya gobernaba a Judá, a Israel. Pero desvió su corazón de lo que su padre le había enseñado. Su padre le había enseñado el caminar rectamente delante de Yahweh. Él le había enseñado los estatutos y mandamientos. Pero este muchacho jovencito empezó a crecer en su corazón con una maldad que había obtenido y copiado voluntariamente de las otras naciones.
Y la Biblia dice que hizo lo malo delante de Yahweh. Fue el peor rey de Judá que tuvo Israel. Manasés no quiso seguir el ejemplo. Él se hundió en la soberbia y en el pecado, trayendo sobre su vida y sobre Israel juicio. Porque siendo el rey, no solamente él se desvió, dice la palabra del Señor que hizo desviar a toda Judá. Porque como él era el rey, ellos estaban mirando lo que el pueblo de Judá estaba mirando, lo que su rey estaba haciendo. Y si el rey estaba desenfrenado en el pecado, no tenía el rey poder ni autoridad para poder reprender a Judá. Así que Judá también se hundió con ellos. Y a veces así es en la vida nuestra. A veces así es en la familia. Cuando el padre no da un buen ejemplo, cuando la madre no está dando un buen ejemplo, los hijos están mirando lo que sus padres están haciendo. Y es por eso que en la mayoría de las veces estos muchachos se apartan del camino de Dios, porque no ven un buen ejemplo. Claro, lo contrario lo podemos ver en Manasés, que su padre era un hombre piadoso y temeroso de Dios, aunque también después se desvió del camino del Señor. Pero dice la Biblia y nos enseña que también hay tiempos de restauración. También hay tiempos donde cuando clamamos y oramos al Señor, cuando le buscamos de corazón, cuando venimos como vino aquel hijo pródigo que le pidió la herencia a su padre y se fue lejos de donde él vivía y empezó a malgastarlo todo, dice la palabra del Señor. El dinero lo empezó a malgastar con mujeres de la calle, en fiestas, en bebida. Llegó al punto que se quedó sin nada, dice la palabra del Señor. Y entonces él terminó allá en un lugar comiendo comida de cerdos. Pero fue ahí donde él reconoció. Fue ahí donde él dejó su orgullo. Fue ahí donde él dejó su vanidad, dejó su pecado, dejó su soberbia. Y entonces recapacitó y dijo: ¿qué hago aquí en este lugar? Cuando en la casa de mi padre hay mucho que comer, yo aquí estoy sufriendo y muriéndome de hambre. Entonces él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios, he pecado contra ti. Pero antes de llegar a la casa de su padre, él pensó eso, meditó en su corazón. Ahora mismo quizás tú estás en esa encrucijada donde te sientes solo, donde te sientes triste, donde sientes que nadie te busca. Pues ahora no se puede por el COVID-19, nadie te visita, nadie te llama. Y tú estás ahí hundido en la tristeza, quizás en tu propio pecado, pensando: ¿qué es lo que puedo hacer? Dios no me ama. Hoy quiero anunciarte buenas noticias. Dios tiene un poder para restaurar tu vida, sin importar el pecado que tú hayas cometido. Todo lo que tú necesitas hacer es reconocer delante de Yahweh que Él tiene el poder, que Yeshua te puede restaurar y te puede bendecir y te puede devolver una vez más lo que el enemigo te haya robado. ¿Cuántos dicen amén ahí donde se encuentran? ¿Están conmigo todavía? Sigan diciendo amén con esos likes, porque sé que están despiertos. Miren lo que dice el versículo 12 y 13. Mas luego que fue puesto en angustias. Está hablando de Manasés. Porque una vez que tú no reconoces tu pecado, tu soberbia y tu orgullo, Dios va a permitir que te vengan pruebas. Dios va a permitir que te vengan aflicciones. Dios va a permitir que te ocurran cosas negativas a tu alrededor, porque Él tiene un plan para contigo. Él no quiere que tú te pierdas.
Entonces hay cosas que Dios va a empezar a permitir. Tú estás orando para que no ocurran, pero la soberbia Dios la ve en el corazón nuestro y tienen que ocurrir. Esto me viene a la mente el momento que cuando David pecó con Betsabé y de ahí nació un bebé. Él oraba a Dios por ese bebé, porque dice la Biblia que Dios había herido de muerte al niño. Lo que David quería era que ese niño viviera, pero lo que David no sabía es que Dios había herido al niño de muerte. Y David oró, y David ayunó, y David se vistió de silicio. David agarraba polvo y se lo echaba en la cabeza, en el cuerpo. Esa era la cultura de aflicción, de dolor y de angustia. Pero Dios ya tenía un plan diferente. Y quizás tú estás pidiéndole al Señor en medio de tu pecado, con tu soberbia y tu orgullo, diciéndole al Señor, concédeme esto, cuando el Señor está mirando que tu corazón no es recto, no eres sincero, sincera delante de Dios, solamente lo usas a Él como una religión para que supla tus necesidades personales, pero no le buscas de corazón. Entonces vienen las aflicciones. Y ahí en 2 de Crónicas 33, versículo 12 y 13, quiero que lo pongan ahí, regístrenlo ahí, para que no se les vaya a olvidar. La Biblia dice ahí en ese versículo de Manasés, dice lo siguiente: mas luego que fue puesto en angustia. ¿Quién fue puesto en angustia? Manasés. Ahí en ese momento oró a Yahweh su Dios. Y miren lo que hizo, porque él sabía que ya no tenía otro escape, otra salida. Se humilló grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Yo creo que hoy tú y yo necesitamos humillarnos delante de nuestro Dios Todopoderoso. Las cosas no nos han salido bien o no te han salido bien. En tu familia las cosas no están trabajando bien. Tú pides oración por todos lados, pero en tu casa las cosas no están saliendo bien. Y es que Dios quiere tener un trato directamente contigo. Dios quiere que te humilles delante de Él. Dios quiere que dejemos el orgullo, la soberbia, el creer que somos alguien, pero sin Dios no somos nada. Él desea eso a través de esta palabra, porque esta palabra también es rema, es viva, es eficaz. Y habiendo orado a Él, porque cuando alguien se humilla de verdad, dice la palabra del Señor, que Él no va a rechazar ninguna persona que venga con un corazón contrito y humillado. Él lo va a atender. Y dice la Biblia, fue atendido. Dios, pienso yo, que en el momento que Manasés vino con un corazón humillado delante de él, los cielos se pudieron haber paralizado. Los ángeles dijeron, ¿quién es el que está orando? ¿Es Manasés el que está pidiendo oración? Manasés orando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando él se había desviado totalmente, él había copiado lo que otras naciones habían hecho y aún fue peor que otras naciones. Pero sí, efectivamente la Biblia dice que Manasés se humilló grandemente en la presencia de Dios, de sus padres, y fue oído, atendido, pues Dios oyó su oración, Dios oyó su clamor. Dios miró su arrepentimiento, Dios miró su sinceridad en el corazón. ¿Cuántos años llevas de religioso en tu vida? ¿Cuántos años llevas de religiosa en tu vida y no hay cambios? Sigues hablando las mismas malas palabras cuando te molestas. Te sigues enojando por todo lo que ocurre a tu alrededor. ¿Crees en Dios? Clamas a Dios y no pasa nada, porque hay un orgullo, hay una soberbia en tu vida. Necesitas rendirte a Dios. Para Él no hay nada imposible. Yo creo que nadie de nosotros va a superar a Manasés. Y aún
Dios restauró su vida. Dice el versículo que sigue, dice, restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Yahweh era Elohim. Qué tremenda palabra. Entonces reconoció Manasés. Aquí podemos ver que a veces nuestras malas decisiones, la soberbia, nos llevan a momentos de angustia, de dolor. A pesar de todo esto, si nos volvemos a Dios, amados hermanos, amigos, Él tiene misericordia de nosotros, Él nos perdona y Él nos restaura. El rey Manasés se humilló delante de Dios y el Señor dice que oyó su clamor. Humillarte delante de Dios es tener un corazón arrepentido. La expresión "y lo restauró" nos permite ver que Dios le da una nueva oportunidad y lo vuelve a poner como rey en Jerusalén. Lo que el enemigo ha hecho es robarte todo lo que Dios te ha dado por causa del orgullo y de la soberbia, por causa del enojo, la ira, la contienda, el pleito, por causa de toda obra carnal que sale de nuestra vida. Pero el poder del restaurador de Dios vino sobre Manasés, fue restituido y todo lo que había perdido lo volvió a obtener de nuevo. Así es Dios bueno, grande y poderoso. ¿Cuántos dicen amén de los que están escuchando? Claro que aquella humillación de Manasés significó reconocer sus faltas. Y eso es lo que a veces nos cuesta, reconocer nuestras faltas. También tenía que corregir sus errores y empezar a acudir a la misericordia de Dios, el cual dice la Biblia que es amplio en perdonar y poderoso para restaurarnos. Muchas veces no estamos dispuestos a reconocer nuestras faltas ni nuestros errores. Queremos seguir caminando en el camino de Dios de esa manera. Caminamos o creemos que estamos caminando en el camino de Dios, actuando de una manera incorrecta. Ten presente lo que dice Yahweh ahí en Isaías 41:13. Te lo voy a leer. Dice: yo Yahweh soy tu Elohim o Elohim, quien te sostiene de tu mano derecha. Y dice: no temas, yo te ayudo. Aunque los tiempos, amados hermanos, sean difíciles y los obstáculos se vean grandes e imposibles de derribar y parece que nunca va a tener fin el problema, déjame decirte, todo problema y dificultad tienen una fecha de caducación. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a vencer, y si tropezamos podemos acudir a Yeshua, quien nos levanta con su mano poderosa, como de la manera que Yeshua levantó a Pedro cuando sentía él que se ahogaba, cuando caminó sobre el mar. Este es el mensaje de hoy. Este es el plan restaurador de Dios para tu vida, para mi vida. Ya no queda en Él, queda en ti que te rindas, que renuncies a tu ego, que renuncies a tu orgullo, que renuncies a tu soberbia, que reconozcas tus faltas, que le digas a Yahweh: sí, Señor, soy una persona que falto mucho, perdóname, lávame en tu sangre, límpiame de mi pasado, ese pasado que te atormenta, ese pasado de pecado que te aflige tu vida. Renuncia para que puedas ser libre y entonces Dios te escuche como escuchó al rey Manasés. Acuérdate, él tenía 12 años cuando empezó a reinar y reinó 55 años, y todos esos años hizo lo malo delante de Yahweh, peor que otras naciones. Pero cuando vino a un arrepentimiento genuino, cuando Dios miró que en su corazón había un clamor genuino, Dios puso su oído, lo escuchó, lo restauró, lo puso de regreso en Jerusalén, le devolvió todo lo que había perdido. Pero él tuvo que reconocer sus errores, sus faltas, y empezar a confiar más en Yahweh. Nadie tiene más poder que Él. Tú no puedes más que el Señor.
Tus problemas pueden ser grandes, pero más grande es el poder de Yahweh sobre nosotros. Cuando tenemos un corazón verdaderamente rendido, reconociendo que Él solo nos puede ayudar. Así que te animo a que recapacites ahí en tu casa. Ahora que estamos en esta pandemia, ahora que estamos encerrados, que a veces ni a la calle podemos salir porque a veces no hay nada que hacer, el Señor te llama para que te rindas a Él. En el nombre de Yeshua, yo te dejo este mensaje en tus oídos, en tus manos, para que haya una restauración en tu vida. Dios grande y poderoso, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque tú tienes un plan restaurador para nosotros, usando tu manera, tu plan, que a veces nosotros no entendemos ni conocemos. Tú a veces permites que las cosas negativas vengan a nuestra vida, porque tienes un plan trazado, y muchas veces es de la única manera que podemos venir delante de ti rendidos. Si ya no venimos delante de ti rendidos, soltando nuestro orgullo y nuestra soberbia, cuando estamos hundidos en el problema, entonces ya no habrá salvación para nosotros, por cuanto no queremos confiar y creer en ti. Hoy oro por toda la congregación que está conectada, por esas 31 personas que están conectadas. Oro, y aún aquellos que van a mirar este video pregrabado, oramos para que más personas puedan restaurarse. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.